Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tomarnos 3 minutos hasta que terminan de conectarse todos. Eh, Siempre tomamos este tiempito porque siempre cuesta a veces entrar de los distintos dispositivos y sobre todo el que se inscribe a último momento, que a veces primero se tiene que preinscribir y después entrar. Así que solamente avisarles eso y si quieren, los que ya entraron, más que nada para ir viendo, creando nosotros desde AgroPro, digamos, convocamos bueno, productores, técnicos y personas de todo el país, y bueno, siempre hacemos un jueguito mientras esperamos estos 3 minutos, a ver dónde está cada uno, como para ver de dónde se están conectando. Bueno, Pehuajó, General Villegas, Verónica de Marco Juárez, Santa Fe, el 9 de julio. Difícil para la alfalfa el 9 de julio este año, ¿no? Bueno, ya por ahí después hablaremos. Bueno, vamos a tomar los 2 minutos más hasta que se terminan se siguen conectando. Vemos que hay gente en ruta, que está en viaje. Bueno, siendo las 7:34 de la tarde, bueno, primero que nada, en nombre de AgroPro, agradecerles bueno, a los participantes, los que se han conectado. Hoy nos convoca una nueva jornada agrodigital. Desde AgroPro, durante todo el año estuvimos haciendo varios eventos de este tipo. Que abordamos, si se quiere, las principales temáticas de los principales cultivos agrícolas, trigo, soja, maíz, por así decirlo. Y esta es la primer jornada que hacemos en el año que tiene mucho más que ver con la producción ganadera. Y bueno, un poco lo que, bueno, el objetivo de esta reunión es abordar este tema que ven en pantalla, factores del suelo que limitan el potencial de las alfalfas. Y bueno, un poco solamente para contarles cómo va a ser la dinámica de la reunión, si podés, Valentina, pasarme a la que sigue. Eh, Hoy nos acompaña Verónica Valaria, ingeniera agrónoma, Senior Breeder en Forage Genetics International, y nos acompaña Cristian Álvarez, del INTA General Pico, ingeniero agrónomo, Master Science, doctor, docente en manejo de suelo y edafología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Y bueno, entre ellos dos vamos a intentar introducir este tema. Estamos en un año interesante para la ganadería y, si se quiere, la producción ganadera en general.
Y bueno, un cultivo, bueno, los que nos criamos por ahí en las zonas marginales y en el oeste, cultivo emblemático se los sabe las alfalfa, y bueno, creo que con este, si se quiere, buen número general que hay para la ganadería en este momento, creo que va a ser una reunión muy rica, tenemos muchas expectativas de, bueno, tratar de conocer estos temas, que cómo hacer un buen cultivo de alfalfa, así que tenemos estos dos especialistas. Sin más que esto, te paso la posta, Verónica, y solamente como mensaje, pueden interrumpir cuando sea, pueden ir preguntando por el chat, la dinámica es esa, nosotros le vamos a ir trasladando las preguntas a los distintos speakers, así que Verónica, todo tuyo. Buenísimo, muchísimas gracias, Martín. Mi presentación va a ser para introducirnos en el mundo de las variedades de alfalfa en la Argentina y para ver qué está ocurriendo en los lotes de producción que Cristian todas las semanas recorre por distintas partes del país y va diagnosticando. Yo voy a hablar desde, como ingeniera agrónoma, hace muchos años que trabajo en un programa de mejoramiento genético, pero también soy la responsable técnica de un campo ganadero familiar, donde me toca gestionar la producción de alfalfa en suelos con grandes limitantes. Hay semanas que uno vuelve incómoda, a veces frustrada, porque ve a la mañana datos de producción de los ensayos en la Argentina, y luego lo que ocurre en el campo, y no siempre es, no siempre no, hay un gap muy grande entre los dos modelos que estamos teniendo, o que yo veo, tengo la posibilidad de ver a diario. Vamos brevemente a comentar los resultados de la red de Forest Genetics en Argentina, de la red del INTA, y luego los factores que afectan a estas brechas de producción de forraje, dándole mucho lugar a que Cristian pueda contarnos de la maceta en la que tenemos el cultivo de alfalfa. Forest Genetics es una empresa que está dedicada exclusivamente al mejoramiento genético de alfalfa. Está radicada en Estados Unidos, tiene dos brazos importantes en México y en Argentina, donde realiza mejoramiento genético para proveer al mundo, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, México, Chile, Argentina, con sus distintas variedades. Es la proveedora de genética de alfalfas WL, y WL es la marca insignia que tiene la empresa en distintas partes del mundo. Empezó a trabajar en el año 96 en la Argentina, y Roberto Rosanigo desarrolla el primer campo experimental aquí en el año 2000 conmigo, y fue mi compañero de trabajo durante muchísimos años, y pudimos desarrollar un historial de ensayos comparativos de rendimiento muy importante, y es lo que les estoy en este momento presentando en el slide. Sé que hay algunos que están en ruta, otros estarán frente a las pantallas, voy a tratar de ser lo más didáctica para todos, ¿no? En este slide lo que podemos ver son los resultados de estos ensayos comparativos de rendimiento desde el año 1998 hasta el año 2016, que terminó en el 2019. Expresan el rendimiento de forraje como toneladas de materia seca por hectárea en 3 años, es el acumulado de 3 años. Podemos ver que cuando iniciamos con Roberto los primeros ensayos de evaluación en 1998, lográbamos un rendimiento medio de forraje de los ensayos de 55 toneladas de materia seca. Y luego, año tras año, ya con procesos de mejoramiento a pleno en el país, hemos logrado 75,8, 75,1 toneladas de materia seca, y en los últimos años, más por cuestiones climáticas que por el programa per se, 71 toneladas de materia seca por hectárea en la localidad de Marcos Juárez, 3 años acumulados. Lo voy aclarando porque si no, nos queremos desesperar los productores si esto fuera con valores potenciales anuales. No es así. Pero en casi 30 años tuvimos 28%
de aumento de rendimiento de forraje. Es muchísimo para un cultivo que es muy difícil su mejoramiento genético, porque no es un híbrido, no es una línea pura, es un conjunto de individuos parecidos entre sí, es un sintético. ¿Qué motivos son los que nos permiten explicar este incremento en la variable rendimiento? Creo que por un lado tiene dos bases. Una de ellas creo que es la robustez del programa de Forest Genetics per se. Tiene una base genética muy buena y un número muy grande de localidades en México, en Estados Unidos y en Argentina, donde se hacen las evaluaciones y luego con esa base de datos en forma conjunta se toman muchas decisiones. Y creo que la otra parte importante fue cuando la empresa decidió invertir en Argentina y preparar materiales para el productor ganadero y lechero argentino. Y con Roberto fuimos muy rigurosos en el trabajo a campo, en la toma de datos, en la metodología de selección o en el diseño de los cruzamientos. Y nos permitió sacar materiales año tras año de mayor rendimiento, pero también veíamos una mayor tolerancia a todos los factores abióticos, a todo el estrés abiótico. Materiales muy bien adaptados a la Argentina, a las distintas localidades. A su vez a esto le podemos sumar que la empresa desarrolló por herramientas de biotecnología materiales que son resistentes al Roundup o que son reducidos hoy y que son reducidos en lignina. Entonces, es como una forma de amplificar todo este potencial de rendimiento que nos ofrecen los materiales de elite que Forest Genetics va liberando al mercado, porque nos permite salir a competir desde muy temprano, desde la implantación contra las malezas, cultivo que tiene una paleta de herbicidas bastante acotada, y todo a lo largo del cultivo también podemos acompañarlos con el Roundup, y a su vez, de todo este potencial de producción que estamos hablando, 71 toneladas en materia seca en 3 años en Marco Juárez, las alfalfa Hard Extra, que son las que son reducidas en lignina y con resistencia al Roundup, tienen una digestibilidad mayor de todo ese forraje por tener un menor contenido de lignina. Entonces el programa continúa evolucionando y creo que a pesar de las fluctuaciones que puede haber año tras año, vemos claramente que hay un crecimiento en la variable de rendimiento y persistencia que va siendo sostenida, claramente sostenida a lo largo del tiempo. Para no quedar tan ensimismada en el programa en el que uno ve todos los días, también quiero mostrarles resultados de la red del INTA, que es una red histórica muy importante, que abarca gran cantidad de localidades en el país, desde Las Breñas hasta Trelew, Esquel, Viedma, San Luis al oeste y localidades de Entre Ríos en el este. Publica anualmente los resultados de los ensayos, ya sea la producción anual como el acumulado de 4 años cuando se terminan los ensayos, y Valeria Arolfo, la responsable del programa, tuvo la amabilidad de compartirnos ya el último Avances en Alfalfa, que es la publicación donde todo esto sale editado, y con los ensayos que terminaron en el año 2025. ¿Qué estamos viendo en el cuadro de aquí? El resultado de rendimiento, toneladas de materia seca, acumulado en 4 años, un año más que Forest Genetics, lo aclaro, y vemos una secuencia de años, del año 1990 al 2021. La variedad top, que es la variedad que está en la parte superior del cuadro, que presenta avances en alfalfa, resumen de todas las localidades, que me tomé el atrevimiento de ponerle Top Forest Genetics International, porque desde el año 1998 sistemáticamente es una variedad de Forest Genetics, y en el 95% de los casos una variedad WL, la que está arriba de todo en estos cuadros, resumen del INTA. Luego presento lo que son los resultados de rendimiento de Monarca, la media del ensayo, como en el slide anterior, y luego 2 índices, uno de superioridad relativa, de ese material elite de Forest Genetics versus la media del ensayo, y un índice más de inferioridad de Monarca versus esa variedad top. Podemos ver que en el año 1990, Monarca fue la variedad elite, fue la variedad top, con un rendimiento de 43 toneladas de materia seca en los 4 años de ensayo,
Pero a medida que fue pasando el tiempo, su potencial continuó intacto, pero fue envejeciendo. Y no por el paso del tiempo en sí, fue envejeciendo y fue hasta haciendo ya una variedad pública porque terminó su propiedad intelectual de 20 años, sino que fue envejeciendo porque podemos ver que se agranda la brecha entre Monarca y las variedades modernas de alfalfa que va lanzando Forest Genetics al mercado, que lo podemos ver en la columna número 1. Cada vez es mayor la diferencia de rendimiento con los materiales nuevos, más adaptados al país, con mayor persistencia, con mayor tolerancia al estrés abiótico, de modo tal que tenemos años como en la tanda de los ensayos del 2016 terminados en el 2020, donde Monarca es un 30% inferior a estos materiales modernos. O si lo decimos al revés, el material Elite de Forest Genetics tuvo un 42% más de producción de Monarca que Monarca. Esto es muchísimo, porque podemos estar agrandando nuestro campo en un 42%, o si mantenemos nuestro lote, estamos teniendo una producción que nos permite hacer un incremento de la carga animal, o de mantener la carga animal, podemos estar teniendo animales con mejor peso corporal, terneros de mayor peso al destete, en una recría, mejor aumento diario. Es muchísimo. Sin embargo, con datos oficiales previstos por el INASE, podemos decir también que Monarca continúa siendo la variedad de mayor producción de semilla en el país. Es decir, que tenemos que sacar provecho de esta información para que una gran cantidad de productores puedan dar este salto en calidad y lograr una variedad, sembrar, implantar en sus campos una variedad que le esté dando, respecto a Monarca, arriba del 30% de incremento de forraje, y respecto a la media también de materiales comerciales que hay en el mercado, podemos ver respecto a la media que hemos ido evolucionando, estamos un 11%, 12, 21, 15% superior a la media de lo que se ofrece. Creo que esto es muy importante, porque como dijo Martín, estamos en un momento donde ya no es el negocio del futuro, es el negocio del presente, y tenemos que aprovecharlo. Estamos a 4 meses de la futura momento de implantación de las alfalfas, y creo que está bueno tener en consideración que tenemos materiales, como lo que está ofreciendo Advance, que nos pueden dar una superioridad respecto a otros materiales como Monarca u otros materiales comerciales que se están ofreciendo. Ahora, muchos de ustedes ya deben venir usando materiales Elite, materiales muy modernos, y sin embargo, nos escuchan decir, y lo habrán escuchado a lo mejor a Cristian en algunas otras oportunidades, que no estaríamos aprovechando todo el potencial que esa genética nos puede dar, como consecuencia que en las macetas en las que estamos produciendo se están viendo algunas cosas que nos están limitando. Hay varios factores que limitan la producción de alfalfa, y lo que queremos es que Cristian nos arroje un poco más de luz, que los pueda identificar, que los pueda jerarquizar, y que se vayan de esta charla no con todo lo que hacemos mal los productores ganaderos, ni que tampoco se vayan con todo lo que no he hecho. Por el contrario, que conversando con él podamos ver qué factores sí podemos manejar, los traigamos a la conciencia y podamos ver a partir de mañana cuáles uno o dos serían prioritarios, cuáles uno o dos yo puedo tener algún control, para aprovechar todo ese potencial de rendimiento, de persistencia que estuvimos viendo en los cuadros anteriores. Sabemos que hay factores que están fuera de nuestro control, de nuestro manejo, nos exceden como productores agropecuarios. Uno es el clima. El clima últimamente en los últimos 10, 15 años es pendular. Pasamos de estar de 3 años con el perfil saturado de agua a la sequía histórica, donde dejó de llover y no llovió más. O de tener
heladas en noviembre y una helada en febrero, de tener condiciones climáticas que no eran no solamente las históricas, sino que nos sacan un poco como productores a dónde estoy parado y qué está ocurriendo. Bueno, sobre eso lamentablemente no lo podemos modificar, pero sí podemos gestionar nuestros cultivos de alfalfa. Y el tipo de suelo, una vez que yo realizo el alquiler del campo, o compré el campo, o lo heredé, o lo que sea, yo quedo limitada a esa situación. A mí me toca gestionar en suelos clase 6, clase 7 y unos pedacitos de clase 4. Y sobre eso desarrollar el cultivo de alfalfa. Pero también sé que son suelos con muchos limitantes, muy frágiles, y entonces me interesa muchísimo que nos pueda decir Cristian, porque yo tengo que tratar de acompañar a ese cultivo para que explote mejor todo el potencial de rendimiento, y a su vez cómo cuidarlo, porque tengo que cuidar todo el sistema, es ambiente, es pastura, es el estado animal. Luego vienen los factores que limitan la producción de alfalfa, que afectan a la producción de alfalfa y que sí están bajo mi control. Los voy a mencionar porque quiero darle lugar a Cristian, pero podemos arrancar con la calidad de semilla, y ahí nos podemos estar preguntando si estoy comprando semillas certificadas, si tengo en cuenta la fecha de vencimiento de la inoculación, si verifico el PG, pido el último análisis de calidad, a donde yo realizo la compra en el distribuidor de confianza, en la calidad de la siembra, desde el momento, el barbecho, en qué estado está el lote, y luego sí ya me meto de pleno en la maceta, donde tenemos esta caja negra suelo, donde a veces hacemos los análisis de suelo. ¿Quién nos ayuda al diagnóstico de qué hay que colocar, qué conviene colocar, cómo, qué pongo, qué saco, cómo es la alquimia que tiene lugar ahí, qué está ocurriendo? Con la parte de las labores culturales, cada vez más estamos viendo nuevamente algunos lotes que van saliendo de siembra directa, vuelven a ingresar en siembra directa con alguna labor vertical en el medio. Es para todos, de nuevo, un cincel, un paratil, para todos los suelos. ¿En qué situaciones? ¿Qué nos aporta? Y por último, tener muy presente el uso del cultivo, porque en los campos ganaderos y lecheros que han sobrevivido a los embates de los últimos 20, 30 años, cada vez están siendo más eficientes, cada vez están tratando de tener mayor carga animal, la carga instantánea es grande, estamos haciendo pastoreos con los animales o pastoreos mecánicos, a veces no en las condiciones óptimas para la maceta y para el cultivo, pero el barro lo tenemos que a veces tratar de evitar, y otras veces nos agarra una lluvia de 120 milímetros no preparados para el pronóstico que venía y con toda la hacienda adentro. Hay un tránsito en los lotes mayor al que veíamos en los últimos 15 años, ya sea por la enificación, por el control de malezas, porque está el ensilado, y todo eso hace que estemos extremando el sistema. Cristian, te dejo a esta audiencia en una clase particular para que vos nos puedas contar un poco más qué ocurre en esta caja negra, que nos pega unos despistes gigantes. Bueno, muchas gracias, Verónica. Gracias, Martín, por la presentación. Y como decía recién Verónica, vamos a tratar de trabajar un poco en esa caja negra, que los invito, digamos, a hacer una recorrida virtual por diferentes puntos del país, de la Argentina tan linda que estamos teniendo, asociada, digamos, a algunas variables que venimos manejando y que venimos tratando de interpretar asociado al manejo de los cultivos, a las preguntas que hacen los productores y los colegas, muchos colegas y productores que vienen de la ganadería y han transitado un periodo agrícola y han querido volver a la ganadería. Me están comentando que en estos sistemas se les está complicando, digamos,
lograr las producciones que tenían antes, hace 15, 20 años, y en función de eso y de varias cosas, digamos, que andan dentro de los sistemas, empezamos a evaluar diferentes factores, principalmente a nosotros como zoólogos nos toca trabajar con esta herramienta fantástica que nos permite generar algún tipo de evidencias asociadas a esa caja negra que recién decía Verónica, y que es tan importante, digamos, para entregar parte de lo que el cultivo se va a llevar, sea alfalfa, sean otros cultivos, el almacenaje, digamos, de ese agua que estamos necesitando para atenuar frente a estos cambios climáticos que estamos teniendo, con mayor frecuencia, por temperatura, por distribución de lluvias, y tratar de entender, asociado a eso, cómo estamos hoy, digamos, en muchos de los suelos de nuestro país. Y nos van a acompañar, digamos, estas dos herramientas que son para mí, digamos, y para ustedes fundamentales, para los sistemas de producción, donde aparece el cuchillito vegano, donde el cuchillito vegano, digo, porque en general lo que observa es raíces, y eso vamos a mirar mucho. Vamos a tratar de ver, digamos, no solamente hacia arriba esa productividad asociada a diferentes cultivos, sino también a diferentes tipos de raíces. Y esas raíces, digamos, cómo se están comportando hoy frente a esa caja negra, a esa maceta que le estamos generando, digamos, en los últimos años, en diferentes lugares de nuestros sistemas y localidades, digamos, que intervienen, digamos, este tipo de cultivo. Y la primera variable que aparece, digamos, antes que aparezca la pala y el cuchillo, es, digamos, la expresión del cultivo, ¿no? Esos cultivos que se empiezan a manchonear, que empiezan a presentar diferentes factores que el productor, el colega, empieza a censar, y en el lote 5 hay, digamos, manchoneos, ese manchoneo que no tiene un patrón de distribución, sino algo aleatorio, que le empieza a generar, digamos, duda de qué puede llegar de dónde puede venir. Y una de las grandes cosas que estamos observando en general, digamos, en nuestros sistemas de producción, o uno de los principales problemas, es el tema de los problemas de compactación. Y esto, digamos, va a ser uno de los ejes fundamentales de esta presentación, donde muchas de las cosas que le estamos pidiendo a estos cultivos y a la genética para que nos genere recursos, el suelo, a través, digamos, de esas macetas diferentes que le estamos generando, asociadas al tránsito, asociadas a la materia, a la pérdida de materia orgánica, asociado, digamos, a los procesos erosivos, puede ser por decapitación en zonas más húmedas o suelos con problemas de erosión en muchas zonas de nuestro país, donde se empiezan a formar diferentes tipos de maceta que le dan, digamos, ese nombre de estratificación, de compactaciones subsuperficiales, de estratificación, de encharcamiento, lugares donde el cultivo se empieza, digamos, a adelantar fenológicamente, a perder hoja y quedar, digamos, expuesto a esa pérdida de plantas que mencionaba Verónica hoy. Para esto, la idea es trabajar en varios puntos, digamos, pero principalmente, digamos, en los estados actuales de los suelos, que es lo que estamos considerando, digamos, dentro de la caja de los sistemas de producción, asociado al estado físico principalmente y nutricional. Los requerimientos que tienen estos cultivos, principalmente pasturas de alfalfa. En base a eso vamos a trabajar el tema de la nutrición, principalmente sobre dos ejes fundamentales, digamos, como macronutrientes en los cultivos, que es el fósforo y el azufre. Hoy, digamos, en los nuevos mapas que está presentando INTA junto a Asociación Fertilizar y otras instituciones, nutrientes que están haciendo, digamos, deficientes en muchas zonas de nuestro país, y que acompañada, digamos, a esa deficiencia nutricional, empiezan a aparecer otros macronutrientes que muchas veces no estamos teniendo en cuenta, asociados, digamos, a la pérdida o al balance de esas bases, calcio, magnesio, potasio,
que están generando cambios importantes en una de las variables fundamentales de nuestros sistemas, que es el pH de los suelos. Y en esas tres cosas, o en esas tres grandes categorías, es donde vamos a trabajar en esta caja negra, tratando de ponerle número o efectos de estas variables sobre la productividad del cultivo y la arquitectura de esas raíces que, en general, cuando hacemos una pastura, muchas veces no es solamente para generar forraje, sino también para restablecer dentro de algunos sistemas productivos, sistemas mixtos, parte, digamos, de ese balance de carbono que estamos buscando, digamos, para mejorar principalmente el estado de salud de los suelos. Y frente a esto es donde vamos a hacer mucha base en tratar de pasar de esos 10 kilos de materia seca por cada milímetro que nos brinda el ambiente a esos 22, 25 kilos de materia seca de producción de alfalfa que nos da el ambiente y que es posible, digamos, de lograr en función de algunos factores o variables que estamos atendiendo. Uno de los principales factores que nos está condicionando es el tema del agua. El agua, digamos, como eje central de nuestros sistemas. Esto es la zona de General Pico, La Pampa, Agustoni, ambientes arenosos, 70% de arena, 75% de arena. El agua no está entrando, el agua se está quedando en superficie, el agua no entra, se distribuye mal. En algunas zonas esa mala distribución hace que se generen estos manchones, manchones en alfalfa o manchones en los cultivos anuales. Y en algunas zonas esa mala distribución, esa mala captación hace aparecer algunos escenarios productivos donde aparecen ríos nuevos, como por ejemplo en la provincia de San Luis, donde en una noche, en 24 horas, se generó una pequeña cárcava de 80 metros de ancho por 40 metros de profundidad. Eso es lo que puede generar el agua, digamos, dentro de nuestros sistemas, y si lo vemos, digamos, como una variable que es fundamental para la mayoría de nuestros cultivos, donde el agua está explicando el 70 o el 80% de la variabilidad de la producción, es fundamental conocer cuáles son los factores. El principal, digamos, lo estamos viendo, digamos, a la captación, el otro es la distribución, el otro es qué tipo de escenarios nos estamos encontrando. Vero nos decía hace un rato que hemos pasado de suelos con una diferenciación de horizontes medias, donde no teníamos demasiadas limitantes, a producir en ambientes donde hay cambios importantes en la dinámica del agua, hay estancamientos, hay encharcamientos, hay macetas que se empiezan a formar, y que muchas veces este tipo de escenario nos empieza a generar una reducción en la productividad del cultivo, pero también en el estado de salud de esos suelos. Y por eso vamos a tratar de reconocer como uno de los factores fundamentales la profundidad efectiva de raíces. Asociado a eso van a aparecer diferentes ambientes, digamos, donde hay presencia o no presencia de napas que tienen una conductividad eléctrica muy baja, napas que tienen conductividad eléctrica importante, y que estamos generando diferentes tipos de escenarios para lograr implantaciones del cultivo, diferentes escenarios, donde la conservación y el manejo, digamos, del agua previo a la siembra de ese cultivo es fundamental para empezar a mejorar la eficiencia productiva, la eficiencia de producción de nuestros sistemas productivos, como dice acá, la productividad física y económica del agua. Sin duda que frente a estos tipos de escenarios no solamente es producción, sino que también es persistencia, y es también otra de las variables que muchas veces pensamos que la alfalfa mantiene calidad y vamos a ver, digamos, cuánto por ahí podemos estar perdiendo frente a algunos escenarios donde descuidamos algunos factores, como por ejemplo la nutrición del cultivo. Frente a esto, cada uno de los cultivos tiene su expresión y hemos logrado, digamos, en diferentes sistemas pasar en maíces de alrededor de 13 kilos por milímetro a 17, en alfalfa de 10 a 22, en sojas de 5 a 7 kilos por cada milímetro, digamos, que estamos recibiendo. Como comentaba Vero, el INTA lleva en diferentes escenarios,
Juárez, Villegas, acá le presento algunos, Manfredi, producciones acumuladas en 4 años, desde 72 a 50 toneladas, desde un número de corte de 9 a 7, desde producciones anuales de 9 a 30 y de 6 a 20. Lo importante de esto es ver las magnitudes, lo que podemos, el potencial productivo que tiene el cultivo en esos 4 años de producción, y que muchas veces asociados a algunos factores, como contaba recién, asociados al agua, principalmente, el cultivo, digamos, no llega a expresar ni el 30 ni el 40% de ese potencial productivo que tienen nuestros sistemas en nuestro territorio argentino. Cuando lo llevamos a kilos, como les decía hoy, podemos estar entre 22 kilos de materia seca por cada milímetro. Eso es lo que deberíamos, para cada zona, para decir si tenemos algún tipo de problema, deberíamos estar multiplicando lo que estamos recibiendo por precipitaciones y lo que estamos cosechando por productividad. Si hacemos esa relación, vamos a ver si estamos sacando 22 o si estamos sacando 10 kilos o 15 kilos de materia seca por cada milímetro. Y para eso, durante un par de años nos dedicamos a mirar diferentes sistemas de producción real, donde, por ejemplo, íbamos a diferentes campos y cortábamos desde producciones de 13, 14 toneladas, 8 toneladas, 12, 9, y lo que le pedíamos al productor no solamente es que nos deje cortar esa parcela, esa unidad demostrativa, sino que también nos cuente, digamos, cuánto llovió en ese periodo, y fuimos desde 600 milímetros a 900 milímetros. En ambientes de 900 milímetros tendríamos que tener más producción y teníamos menos. En lugares que llovían menos teníamos más producción. Fíjense ustedes la variación que teníamos en ese tipo de escenarios, desde 15 kilos, 17 kilos de materia seca por cada milímetro, 10 kilos de materia seca, 19, 10. O sea, pasamos de 10 kilos a 19, que se repiten con bastante frecuencia, a esos escenarios, digamos, donde están los ensayos demostrativos, como contaba Verónica, alrededor de 20, 22 kilos de materia seca por cada milímetro. O sea que desde la brecha esa, el delta potencial productivo, es una barrera que nos está marcando algo importante, porque independientemente de las precipitaciones, hay lugares como Villegas que estamos sacando 10 kilos y en otros 17, o sea, estamos mejorando muchos kilos la productividad en función de cada milímetro recibido. Y si sabemos que el agua es el factor, o es uno de los factores que más explica sobre esta variable productividad, es donde tenemos que poner el foco fundamental para entender, digamos, qué estamos haciendo con ese recurso. Y ahí empiezan a aparecer, digamos, la vocación productiva de los diferentes escenarios. O sea, muchas veces le estamos pidiendo o a la genética que nos dé carne o que nos dé leche, y lo estamos poniendo en diferentes sistemas y evaluaciones de calidad. Estamos pidiéndole que nos genere leche o potenciales importantes de leche a ambientes, digamos, que tienen capacidad para manejar una recría, y viceversa. Muchas veces tenemos un potencial importante para producción y estamos produciendo, digamos, carne, que no sería un problema, sino, sin embargo, hay ambientes donde la vocación productiva, o sea, la calidad de esos ambientes, no está dando para lo que estamos necesitando. Verónica decía, lo tomaba como una de las variables a sortear. Y nosotros creemos que más importante que la vocación productiva de un ambiente es, digamos, aquellos factores que pueden estar regulando. Acá les muestro diferentes escenarios productivos, escenarios que vamos desde ambientes con un color muy oscuro, muy buenos niveles de materia orgánica, a ambientes donde empiezan a aparecer restricciones, digamos, asociadas a la genética de ese suelo, a la genética de su suelo. Asociado a eso, en diferentes lugares de nuestro territorio argentino, está la presencia de napas que tienen muy buena vocación, y algunas que empiezan a dejar algunos problemas de sales poco solubles, como el tema de los carbonatos, o sales muy solubles, como por ejemplo aquellos que empiezan a aparecer esos pelos de chancho, esos suelos clase 6, 6WS, donde en general lo estamos
exigiendo, digamos, a producir algunos cultivos y lo estamos generando, digamos, una disminución en la productividad efectiva de ese ambiente. Y esa disminución en la productividad efectiva, en general, está muy asociada, digamos, a el estado de salud. Nosotros podemos tener el mejor suelo o el peor suelo, pero puede estar bueno, digamos, puede estar muy bien, como está la vaca de la izquierda, o puede estar muy mal. O sea, estos dos ambientes tienen la misma vocación productiva, lo que los diferencia es el estado de salud. Y esto es lo que lo vamos a referir, o sea, el estado de salud puede estar dado porque tiene un problema físico, un problema de pata, un problema, digamos, asociado a la alimentación, a la digestibilidad del forraje, a la calidad de ese forraje, a la energía, a diferentes factores. Bueno, nosotros vamos a trabajar esta vocación y este estado de salud en los suelos. Cuando vamos al suelo, lo primero que empezamos es a ver algunas cosas, algunas características de esos escenarios productivos en los cuales estamos metiendo diferentes cultivos, entre ellos el cultivo de alfalfa, donde el suelo se expresa. El suelo nos empieza a contar a través de esas formas y esos colores que está sufriendo algunas cosas. Por eso decimos conocer cómo estamos para modificar lo que nos condiciona. En general, esta herramienta, digamos, que se llama pala, la estamos usando muy poco. Y eso es uno de los principales factores que nos está haciendo tomar malas decisiones y muchas veces le echamos la culpa a la implantación, al material, a la fecha de siembra. Y en realidad no reconocemos que hay problemas por debajo de ese lugar donde dejamos la semilla, esa estratificación, esa energía extra que tiene que gastar la planta para generar esas raíces que se bifurcan, esas raíces que empiezan a tomar diferentes dimensiones y que muchas veces es el factor que hace perder, digamos, o hace acelerar esa disminución en la persistencia y que en general cuando no la reconocemos podemos pasar, digamos, de un lado del alambre al otro lado del alambre, diferentes productores, suelos hermanos que por manejo se diferenciaron y que frente a la misma estrategia de producción post enfermedad de este suelo, de esta pérdida de salud, suelos que reciben alrededor de 800 milímetros año, están cosechando alrededor del 90% de ese agua, alrededor de 700 milímetros, o suelos que le llueve lo mismo, 800 milímetros, y están recibiendo menos del 60%, o sea, menos de 500 milímetros de ese escenario de 800. Por lo cual, si multiplicamos esos 300 milímetros de diferencia por esos 20 kilos, no podemos producir 8.000 kilos, sino que tendríamos que estar produciendo entre 14 y 15.000 kilos de materia seca en estos escenarios productivos. En estos escenarios productivos asociados a lo que nos está brindando la naturaleza, pero que nos condiciona el estado de salud de esos suelos, principalmente asociado a la captación. El agua quiere ingresar, no puede ingresar, se empieza a saturar, se encharcan, se me empiezan a perder plantas. Las raíces, imagínense que si el agua no entra, las raíces en general necesitan entre 2 y 3 veces el tamaño de ese espacio poroso para poder ingresar bien en el suelo y no generar encharcamiento. Situaciones que se están dando en diferentes lugares del país, encharcamiento, pérdidas de producción, digamos, asociadas a anoxia, pérdida de productividad e implantación de algunos cultivos, y por qué no de persistencia de algunos cultivos, y que muchas veces está asociado no a esos suelos que son macetas por tosca, sino a suelos que son macetas por manejo, asociado al tránsito, asociado a la pérdida de materia orgánica, asociado a la acidificación de esos suelos. Y eso es lo que vamos a tratar de reconocer en esta obra que tenemos de diálogo. ¿Qué es lo que venimos observando en diferentes zonas del país? Es que hemos pasado de sistemas estables a sistemas más simplificados. En algunos casos nos quedamos en los sistemas mixtos, donde las pasturas pueden estar aportando todavía gran parte de ese complejo a las raíces, y esas raíces que se mantienen en el tiempo, seguir manteniéndonos el estado estructural y por lo tanto la materia orgánica, el sistema poroso y la dinámica hídrica sin ningún tipo de problema, a situaciones agrícolas, en esos plazos, digamos, que no hemos tomado, más de 4 años, 6, 10, 15, 20 años, en los cuales
los cultivos anuales nos están aportando no 20 toneladas, sino entre 2 y 6. Y eso hace que los niveles de carbono, los niveles de materia orgánica de los suelos hayan empezado a perderse, pasando de estos colores más oscuros a colores más pálidos. Te veo pálido, te veo, digamos, con colores muy claros. Esos colores claros significan, digamos, que esos suelos empiezan a perder biodiversidad, que empiezan a perder resiliencia frente al pisoteo, frente al tránsito, y que empiezan a aparecer todos esos problemas que en general están en boca de todo y que le estamos dando diferentes denominaciones. Si uno mira, digamos, los mapas que viene generando el INTA a través, desde el 2011 a la última evaluación que se hizo en el 2024, piensen que cada vez en nuestros sistemas aparecen más los colores entre amarillos y naranjas y rojos, lo cual quiere decir que los suelos han empezado a perder o a estar, digamos, por debajo de un umbral importante de materia orgánica, que podemos asociarlo en función de la textura para saber si ese ambiente está sufriendo degradación o no está sufriendo degradación. Pero fíjense que los colores rojos y naranjas empiezan a predominar en los escenarios de la región pampeana, con lo cual eso hace pensar que vamos a tener diferentes tipos de problemas. Algunos de ellos están muy asociados a lo que les decía hoy, a la cosecha del agua. Esa cosecha del agua que cuando esos suelos se secan, se endurecen. Imagínense una gota queriendo entrar en estos suelos secos. Imagínense una gota queriendo entrar en estos suelos esponjosos, estos suelos que tienen raíces, y que cuando lo llevamos a darle dimensión, diferentes parámetros, como por ejemplo uno de ellos es el indicador IMO, o sea, dividimos la materia orgánica en porcentaje sobre el IMO más arcilla. Cuando esos valores nos dan por debajo de 6, en general empezamos a ver problemas asociados a estratificación, compactación, endurecimiento de los suelos. ¿Cómo lo estamos observando biofísicamente? A través de las raíces, raíces que se empiezan a curvar, se empiezan a tomar diferentes arquitecturas, arquitecturas que dependen del grado de estratificación, están en los primeros 5, 7, 8, 10 centímetros, ambientes que las raíces, digamos, tienen una capacidad de profundización importante, donde el cultivo se ancla, donde la persistencia son esos 4, 5, 6 años. En esto las persistencias en general están asociadas a esos 2, 3 años. No solamente vienen acompañadas de esa pérdida de estabilidad estructural, de esa pérdida de productividad. Fíjense que cuando le ponemos número, estos son algunos ambientes que se han muestreado, asociados, digamos, a estos conflictos que estoy contando, alrededor de 2.500 suelos, de los cuales el 70% de los suelos muestreados ha presentado algún problema físico, y uno decía, en general, ¿cómo estás de fósforo? Y hay muchos lugares que te dicen, estoy bárbaro de fósforo, tengo 40 partes por millón, y sin embargo el cultivo ni se entera que lo tiene. Y hay otros lugares donde los niveles de fósforo son más bajos, 12, 13 partes por millón, y el cultivo no presenta ninguna deficiencia asociada, por ejemplo, a este nutriente fundamental dentro de los sistemas de producción, que se llama fósforo, fósforo ureico, fósforo disponible, digamos. Frente a estos escenarios, es que como grupo hemos trabajado, digamos, en una guía de indicadores visuales, para conocer sobre qué estamos poniendo, digamos, esas semillas, que pueden ser de alfalfa, pueden ser de cultivos anuales, pero acá estamos hablando de alfalfa. Cuando le ponemos números, en general, nosotros buscamos estructuras bien porosas. La mayoría de los sistemas estamos pasando por este tipo de agregados pesados, donde están perdiendo porosidad, donde en algunos casos ya directamente están una estructura muy laminar, en otros lugares ya directamente están encharcados. Y frente a estos escenarios, donde las raíces nos empiezan a contar, digamos, ese estado de salud, esos cambios fuertes en la arquitectura de raíces y donde la persistencia, la producción, la perennidad de ese cultivo empieza, digamos, a estar en deficiencia. Cuando le empezamos a poner números a nivel país, nos encontramos, digamos, con estos porcentajes, o sea, suelos que en general no tienen problema, alrededor del 15%. Si sumamos aquellos lugares donde estamos empezando a tener algún tipo de limitante,
les cuento, digamos, que estamos en el 30%. Si sumamos en general dónde estamos en agricultura continua, el 57% de los casos está presentando este tipo de escenario. Y fíjense que en la medida que nos vamos desde la izquierda a la derecha, desde suelos con colores y con formas, digamos, bien desuniformes, a suelos que tienen estructuras más blancas y más laminares, empiezan, digamos, a aparecer diferentes cosas negativas asociadas a esa bombilla que estamos tratando de generarle a los cultivos para que puedan, digamos, capturar no solamente agua, sino también nutrientes. Esta es una forma de ver, digamos, el escenario asociado a una de las variables más importantes que estamos teniendo, que es el tema de la captación de agua. En función de esto, lo que estamos viendo es que cuando estamos frente a este tipo de escenario, en la medida que vamos transitando de los colores más oscuros a los colores más claros, estamos en situaciones del 70% de la captación, en sectores del 50% de la captación del volumen total que nos ofrece la naturaleza, y que seguramente va a depender de la intensidad, del momento, de la cobertura que tengan esos suelos. Pero en general, si le ponemos un promedio a nivel país, en general hemos reducido la capacidad de entrada de agua en los suelos en un 60%. Eso está haciendo, digamos, que las producciones, que la persistencia, la calidad sean, digamos, bastante condicionadas y que estemos reduciendo el potencial no solamente de alfalfa, sino de otros cultivos, que muchas veces le echamos la culpa al clima solamente, y que muchas veces está ahí abajo, digamos, esa enfermedad que no estamos censando con indicadores sencillos, ¿no? La idea de esto es presentarle algunos indicadores que están a la mano de ustedes, como les decía, con una pala y un cuchillo. El otro sensor que estamos mirando mucho es cuando vamos a hacer un cultivo de alfalfa, ver no solamente los agregados, sino también censar en el perfil cómo están la resistencia mecánica de esos suelos. Hay suelos que no tienen ningún tipo de conflicto y hay suelos que empiezan a presentar diferentes niveles de resistencia mecánica en la medida que empiezan a aparecer estas pancitas hacia la derecha, empieza, digamos, esa estratificación, esas impedancias mecánicas al desarrollo de las raíces que pueden estar, como les decía hoy, entre los 5 y los 10, pero también pueden estar entre los 15 y los 20. Y frente a esas alternativas que tenemos de paratil, para tratar de solucionarlo, lo que le decimos, lo que nos dice el productor es: pasé el paratil y lo enterré entre 25 y 30 centímetros, y entre 25 y 30 centímetros no tenía ningún problema, el problema estaba arriba. Esta que acá venía la púa, acá venía la potencia, se tenía que trasladar 20 centímetros para arriba en este caso, que no lo pudo resolver. Entonces, muchas veces pasamos el paratil sin saber dónde está la resistencia mecánica mayor. En función de esta resistencia mayor, si es esta, nosotros deberíamos ir entre 3 y 4 centímetros por debajo de esa resistencia mecánica importante. En la medida que vamos profundizando mucho y tenemos este tipo de escenario, no vamos a lograr romperlo, y por lo tanto esa persistencia, esos cultivos que hacemos como antecesores, girasol, maíces, trigo, a las pasturas, es muy difícil, digamos, que se expresen y que generen, digamos, un cambio importante en la dinámica del cultivo alfalfa. En la medida que pasan esas cosas, el entender, digamos, dónde empiezan a aparecer los grandes conflictos, en este caso es a través de este indicadores, alrededor de los 2 megapascales, no solamente vamos a tener un valor absoluto, sino saber dónde empieza, hasta dónde se traslada el problema y qué grado de estratificación tiene. O sea, estas cuatro cosas nos permite, digamos, identificar ese aparatito que tenemos que se llama penetrómetro, que vienen hoy digitales, que hay de tensión, pero que nosotros seguimos utilizando el de golpe porque es el que hasta hoy, digamos, agronómicamente nos viene diciendo, digamos, la verdad de campo, y que la verdad de campo es ese valor umbral que tenemos que tratar de reducir para que el cultivo se exprese, sea alfalfa o sea otro tipo de cultivo. Perdón, Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta al respecto del penetrómetro?
Nosotros estamos dando a varios clientes devoluciones de distintas empresas que dan servicio de diagnóstico de suelo en grilla. Y en muchos casos nos estamos encontrando que las devoluciones, mirando este gráfico, no tienen problema. Es más la línea celeste o entre la celeste y un poquito más. Y sin embargo, los suelos dicen, che, estaban convencidos, todos encharcados igual, como que el agua no infiltra. Y vos pusiste ahí en el título bases entre el signo de pregunta, que Sí. cuando la penetrometría no da, o sea, da que está bien, y sin embargo hay encharcamiento, el agua no infiltra bien. ¿Cuál es Ujú. otro factor ahí en juego? En realidad, uno de los grandes conflictos es que hoy asociados a la tecnología, muchas veces hacemos agronomía apretando un botón a través de los penetrómetros digitales, y eso no quiere decir que no sean buenos, sino que muchas veces no conocemos una de las variables fundamentales que es la humedad. Muchas veces están muy húmedos y ese cono entra con mucha facilidad sin mostrarnos estos cambios en estratificación. Entonces, los encharcamientos van a seguir condicionándonos, van a seguir generando este tipo de impacto, estos colores que empiezan a aparecer, estos quiebres. Por eso es importante, digamos, bajar y despertar esa pala, digamos, que tenemos atrás de la chata, y que es tan importante, digamos, el reconocimiento visual, también, digamos, el de darle magnitud, pero primero el visual. Che, ¿tengo estratificación? ¿No tengo estratificación? ¿Aparecen colores raros? ¿No aparecen colores raros? Si aparecen colores raros y si aparece esa certificación, sin duda es que tendrían que aparecer este tipo de escenarios. O más abajo o más arriba, pero tendrían que aparecer. Esas cosas que nos dan, digamos, la sencillez y la rapidez de intervenir con un penetrómetro digital o de tensión sin reconocer a campo el estado estructural de los suelos, es, digamos, me estoy quedando trunco porque hay una de las cosas que me estoy perdiendo, que es la humedad en general, y en los colores y las formas que presenta mi suelo. Y por eso muchas veces estoy tomando decisiones de no intervenir, y sin embargo la naturaleza me dice que se encharca, o intervengo y intervengo muy abajo, y si bien no se me encharca, el suelo, digamos, en un par de meses está de vuelta en la misma situación. Y eso nos está pasando, el productor me dice, no me dura más de 2 o 3 meses el pasaje del paratil. En realidad, el problema no es el paratil, sino es a qué profundidad lo pasé, con qué humedad lo pasé y a qué velocidad lo utilicé al aparato. Esas son las cosas, digamos, que tenemos que empezar a sondear y hacer agronomía, digamos, de campo. Esos indicadores visuales, esa palita, el ponerle, digamos, los centímetros que está, digamos, demostrando esa estratificación, es importante, digamos, en nuestro escenario para reconocer esta problemática y para evitar esos problemas de encharcamiento, endurecimiento, encostramiento en superficie, que aparecen, digamos, en diferentes escenarios. Cuando a estas variables las llevamos a nivel país, desde suelos muy arenosos en La Pampa, suelos, digamos, más finos, pasando por Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Salta, vemos, digamos, el efecto que ha tenido, digamos, en esos diferentes puntos rojos y azules, digamos, la intervención, digamos, del manejo, es decir, pasar de situaciones que no entra el agua a situaciones donde estamos produciendo cosas distintas, donde el agua está entrando y qué estamos haciendo para que entre. Por eso, en la medida que no cuantifiquemos esta variable que explica entre el 70 y el 80% de la variabilidad de producción, es muy difícil, digamos, que podamos tener esos niveles de productividad exuberante que están saliendo, digamos, a nivel de ensayo. Y esas cosas se empiezan a apilar, digamos, porque no es solamente un factor, creo que empiezan a aparecer diferentes factores, factores asociados al agua, donde el agua le cuesta entrar, se distribuye mal, empiezan a aparecer los manchones. Entonces, en esos manchones donde la distribución horizontal es complicada, el agua no está entrando, en esos lugares donde no entra, en general, se me queda, digamos, estancada y ese estancamiento hace que el cultivo se debilite y empiezan a aparecer malezas. Hoy, Vero decía, uno de los grandes conflictos que estamos teniendo es pocos herbicidas dentro para controlar las malezas en los cultivos.
principalmente en alfalfa, y uno de los grandes escenarios que nosotros vemos desde el manejo del suelo es que este tipo de variables se está dando con mayor frecuencia. Al agua le está costando entrar muchísimo, y en esos lugares donde está costando entrar es donde empiezan a aparecer los grandes conflictos con las malezas. Los cultivos se debilitan, las malezas se hacen fuertes. Y cuando uno ve esa distribución horizontal del agua, la ve en vertical, digamos, en el suelo, empieza a ver estas cosas, empieza a ver estos tipos de escenarios, donde el agua entró bien y donde no entró, donde entró bien y donde no entró, o sea, el mismo manejo, la misma distribución, el mismo efecto de la cuchilla y de las raíces está haciendo, digamos, que el agua no entre como una persiana, sino que entre por donde puede. Y ese donde puede, fíjense ustedes que muchas veces me genera esa desuniformidad, esa presencia de los famosos sándwiches en diferentes escenarios, donde muchas veces venimos con el calador y decimos está todo lleno, y muchas veces picamos al lado y decimos, che, nos está faltando entre 20 y 30 milímetros para recargar todo el perfil y conectar la humedad superficial con humedad que me está generando, digamos, el frente de ascenso de alguna napa o el agua residual que quedó del cultivo anterior. Ese tipo de escenario se da con mucha frecuencia y como no estoy siendo operativo en mirar este tipo de variables, me está costando muchas veces lograr buenas implantaciones, los cultivos se me están manchoneando, y en esos lugares estamos evaluando la producción de materia seca en parches, lugares donde me empieza a aparecer este tipo de escenarios donde hay menor producción, menor persistencia y menor calidad, cómo se expresan las facturas en su relación con el suelo. Fíjense, la variable raíz es lo que me está diciendo, me está condicionando. Y acá le estoy mostrando una de las variables que uno empieza a chequear. Fíjense en la producción de materia seca en función de los momentos de corte, ¿no? En estos lugares hicimos varios cortes donde evaluábamos no solamente producción de materia seca, sino también evaluábamos la extracción de nutrientes en cada uno de ellos, fósforo, nitrógeno, azufre, calcio, magnesio, zinc, para conocer, digamos, en cada uno de esos escenarios qué estaba pasando con los nutrientes. Pero fíjense ustedes que podemos estar produciendo 14 toneladas en 3 años o podemos estar produciendo 26 toneladas. O sea, esta es la realidad de un lote. No estamos hablando de diferencia entre años, sino de diferencia entre los manchones que nos empiezan a generar el escenario productivo donde estamos poniendo el cultivo. Donde estamos poniendo el cultivo estamos tratando de explicar de dónde está viniendo esa variación, y cuando miramos el suelo nos empieza a contar cosas. Estos colores y formas, colores más desuniformes, muchas raíces dentro de esos agregados sin raíces, con mucho fósforo pero sin raíces. ¿Será porque no están consumiendo? El promedio nos daba 21, pero había agregados que tenían 28 partes y había agregados que tenían 19. Esto nos está haciendo generar dudas, digamos, en los modelos de reposición de suficiencia de fósforo en muchos escenarios, que no solamente están explicados por esos cambios en la densificación de los suelos o estratificación de los suelos, pero fíjense ustedes los colores, ¿no? Por eso el reconocer agregados, tipos de agregados, nos está marcando, digamos, un escenario donde no vamos a tener conflictos o vamos a tener conflictos, aún teniendo niveles de fósforo muy aceptables para producciones, digamos, potenciales en alfalfa, ¿no? Donde estamos viendo estas cosas, a veces, ¿por qué está tan manchoneado? ¿Qué está pasando con esta alfalfa? El productor terminó de cortar y esta alfalfa no tira y esta alfalfa está bárbara. Entonces, está dentro del mismo lote, el mismo ambiente y no hay variación, no hay problema de sales. Los grandes en esta zona pensaban que era un problema de tosca, la tosca era variable, entonces la tosca acá estaba a 80 centímetros y acá estaba a 80 centímetros. Los grandes conflictos estaban en superficie. Esta variabilidad que generan los problemas de densificación, encortamiento,
están marcando, digamos, un impacto muy negativo en los diferentes cultivos. Y en alfalfa, obviamente, está impactando sobre la producción, sobre la persistencia y sobre la calidad. Cuando miramos cuáles son los factores, digamos, que se están alterando, tenemos raíces muy desarrolladas y raíces que empiezan a cambiar sus formas. Esa arquitectura diferente, digamos, asociadas a estos manchoneos. Esos manchoneos que nos producían 26 o nos producen 14 toneladas de materia seca en 3 años. Cuando vamos a las variables que están alterando eso, vemos que el agua es uno de los factores principales. En promedio, entre el manchoneo y el sin manchoneo, hay un 60% de diferencia en el ingreso del agua. ¿Dónde están las grandes diferencias? ¿Dónde están los grandes apilamientos? Como decías vos, Martín, hoy, en los primeros 6, 12 centímetros. Donde fíjense ustedes que la diferencia entre la entrada de agua en el manchoneo o donde no está manchoneado es casi del 150%, o sea, casi el doble de entrada de agua en esa profundidad. Con lo cual, en nuestro sistema, lo que nos está generando en esas arenas, ese encharcamiento en superficie, como les he mostrado, esa pérdida de implantación en el cultivo o persistencia de esa alfalfa y por lo tanto menor productividad. Cuando miramos esos manchones en otras variables y le preguntamos al suelo cuánto fósforo tenés, y los niveles de fósforo, si lo ponemos en promedio, son todos tan alrededor de entre 15 y 25 partes por millón. Ahora, cuando miramos dónde están las grandes concentraciones de fósforo, fíjense que están en los primeros 10 centímetros. Abajo, en general, hay entre 3 y 4 veces menos, donde abajo entre 10 y 20. Nosotros siempre tomamos el maldito 0,20 como uno de los escenarios principales. En estas profundidades se están generando un montón de cosas diferentes, y fíjense en que en los parches nos están mostrando eso. Vos decís, en el parche, en esos lugares de pérdida, claro, le pusimos el mismo nivel de fósforo a todo el lote, y sin embargo, claro, en los parches estamos teniendo, digamos, concentraciones importantes, 37, 40 partes por millón, en los primeros 10 centímetros, cuando en los lugares donde la alfalfa está bárbara, estamos teniendo 25, 20, en los primeros 10, ¿no? Eso nos está marcando, digamos, una tasa de extracción muy alta, que no solamente nos está mostrando producción, sino que se nos está estratificando. Tenemos un montón de fósforo disponible. Si fuéramos a mirarlo, digamos, si el fósforo nos va a generar ruido, y el fósforo no nos va a generar ruido. Sin embargo, la producción es 2 veces la diferencia en el mismo ciclo. Entonces, eso es lo que nos está generando mucha, digamos, variabilidad en el mismo lotes asociados a esos manchoneos, ¿no? 15 partes por millón, 23 partes por millón. Cuando vemos otra de las cosas, digamos, que estamos buscando con la pastura, que es el tema de cuánto carbono fijó esa pastura, y fíjense que hay lugares en los manchoneos, en esos lugares donde teníamos un montón de fósforo, fíjense que estamos perdiendo alrededor de 300 kilos de carbono por año, y en los lugares donde la alfalfa está buena, estamos ganando casi 700 kilos de carbono por año. O sea, en esto nosotros estamos generando desuniformidades asociadas a algo, no a la alfalfa, sino que está asociada, digamos, a un factor que jerárquicamente tiene mayor impacto que la especie. Y por eso la importancia de reconocerlo, de identificarlo, de caracterizarlo y de corregirlo antes de empezar a producir este tipo de señales. ¿Por qué? Porque, si ustedes se acuerdan, hay 2 mecanismos principales de entrada de nutrientes a la planta. Uno es a través de la diferencia en concentración de agua, por los cuales se mueven un montón de nutrientes, como nitrógeno, calcio, magnesio y azufre, y otros se mueven por difusión. ¿Qué es difusión? La planta tiene que chocarse al nutriente a través de las raíces para que se introduzca el fósforo, el potasio, el zinc. Y esto hace que en muchos escenarios, cuando uno corta y ve, digamos, la proporción de nutrientes en el cultivo, hay nutrientes que están en deficiencia y sin embargo vos mirás el suelo y tienen 38, 40 partes por millón y el fósforo en la planta está bajo.
Esto nos está marcando, digamos, que el tipo que está queriendo sacar ese nutriente del suelo no lo está pudiendo hacer. Y esas cosas hacen que estemos perdiendo producción, productividad, y por eso la importancia de corregir desde la base. Uno dice, ¿qué está pasando en los lugares donde estoy poniendo fósforo, donde estoy poniendo fósforo, donde estoy poniendo fósforo? Y teníamos alrededor de 20 partes por millón, y sin embargo, fíjense ustedes la respuesta como arrancador. Fíjense en el desarrollo de las raíces. Esto es Villegas, esto es el grupo de producción de forraje, Sicilia Sardinia, donde fíjense en la magnitud no solamente aérea, sino la radicular, el potencial productivo que puede marcar una raíz de estas características respecto a algo que tiene una raíz que le cuesta, digamos, desarrollarse porque no tiene energía. Que cuando la cuantificamos, esa proporción, digamos, de rendimiento en el año son alrededor de 3.000 kilos de materia seca. Y ahí empiezan a aparecer un montón de variables asociadas a la capacidad que tiene de retener agua, a la disponibilidad de fósforo, al estado estructural asociado a la materia orgánica y a la textura, a los cambios en el pH. Cada vez estamos viendo más cambios en los contenidos de base, calcio, magnesio, potasio. Y les voy a contar un poquito de esas variables. Lo primero voy a pasar asociado, digamos, a ¿qué está haciendo el fósforo y por qué es tan importante cuantificarlo? Fíjense, esto es del 83, sin embargo les muestro esta foto para que vean que hace años que se viene evaluando el efecto que tiene la alfalfa y por qué es tan importante el fósforo en los primeros centímetros. Y fíjense que el 77% de ese fósforo lo está obteniendo en los primeros 20 centímetros. O sea que en la importancia que tiene de reconocer e identificar esa capa superficial de los suelos donde interactúan las raíces con el cultivo es importantísima. En el caso de la alfalfa, fíjense que casi el 78, el 80% del potencial productivo de ese fósforo lo está trayendo en los primeros 20 centímetros. Cuando miramos a nivel Argentina, el fósforo, fíjense ustedes que ha ido cayendo desde el 2011 al 2024, de situaciones pristinas a las situaciones, digamos, agrícolas, situaciones agrícolas, fíjense en los colores, el verde cómo empieza a desaparecer, y cómo estamos hoy en el 2024 en una gran región, digamos, que le llamamos como potencial ganadero, cuencas lecheras, ambientes productivos, digamos, asociados a manejo de la ganadería de esos sectores donde la capacidad de engorde eran altísimas, y sin embargo hoy el fósforo, digamos, está condicionando la productividad del cultivo de alfalfa notablemente. Que cuando empezamos a mirar los ensayos, y empezamos a agregarle nutrientes, en este caso la combinación de fósforo y azufre, fíjense que pasamos de situaciones de producción de 7.000 y pico de kilos en la campaña a producciones casi de 13.000, 14.000 kilos asociado, digamos, a la incorporación de fósforo y azufre en el sistema, ¿no? En ambientes donde no estaban tan mal de fósforo, 15 partes por millón, sin embargo las respuestas fueron del 20 al 70%. Esto nos hizo abrir, digamos, un abanico de estrategias de intervención donde empezamos a separar esos dos nutrientes, el fósforo y el azufre, porque queríamos ver, digamos, cuál era el que estaba aportando en mayor proporción a las características productivas de este cultivo. Y ahí es donde trabajamos en dos escenarios productivos, un escenario, digamos, asociados a una maceta chica, una maceta que en el metro, hasta al metro tenía tosca, y un escenario productivo donde al metro teníamos napa. En esos dos escenarios se evaluaron diferentes indicadores, fósforo, pH, bases, para ver, digamos, qué es lo que estábamos haciendo con el cultivo de alfalfa. Estas eran las precipitaciones que tuvimos esos años, un total, digamos, si nos miramos en los 3 años, muy parecido, 1.700 milímetros, sin embargo, con diferentes distribuciones. Esto, digamos, cuando lo miramos en producción, fíjense ustedes la diferencia, situaciones de producción del primer año, segundo y tercer año para la zona de General Pico, donde teníamos tratamiento desde nada de fertilización
a fertilizaciones con fósforo y azufre combinadas, desde 9 kilos de fósforo a 36 y esos 15, 20 kilos de azufre que estábamos poniendo en el sistema. Si miramos la situación de General Pico, vemos que las líneas acompañan bastante, las diferencias no fueron significativas. Sin embargo, en situaciones donde el ambiente estaba más restringido en estos nutrientes, empezaron, digamos, a mostrar diferencias importantes. Esas diferencias que se trasladaron en esos 3 años de pasar de 12 toneladas a más de 20 toneladas en estos ambientes. Cuando mirábamos los escenarios, este era lo que presentaba el fósforo cero, cero de fósforo pero con azufre, 15 kilos de azufre, 9 kilos de fósforo, 9 kilos de fósforo con azufre, 36 kilos de fósforo, 36 kilos de fósforo más azufre. Fíjense ustedes el azufre, el color que le está dando al cultivo. Ahí nos empezó a marcar, digamos, un impacto, digamos, muy importante, digamos, el azufre. Fíjense que aún con niveles de fósforo, nada de fósforo, digamos, solamente azufre, fíjense en el impacto en el color. Ese impacto en el color no solamente significa más clorofila, sino también significa más concentración de proteína. Cuando miramos los números en producción, fíjense que pasamos del 16% al 38% cuando empezamos a meter, digamos, el fósforo y el azufre como variables, digamos, donde se juntaban, digamos, interaccionaban esos dos nutrientes. Cuando miramos el azufre, digamos, como una de las variables dentro de nuestro sistema, que no lo tenemos muy presente como variable, digamos, fundamental, empezamos a mirar, digamos, que el azufre en nuestro sistema es importante no solamente porque genera vitaminas, sino también porque evita la deshidratación. Es una de las variables que hemos andado, digamos, con los diferentes grupos, equipos, donde hemos visto, digamos, el efecto que ha tenido el agua sobre la defoliación de esas alfalfa, el cambio, digamos, abrupto de esa defoliación. Y muchas veces el gran denominador, digamos, de este tipo de escenario, en diferentes cultivos, en alfalfa, en maíces, en soja, es el azufre. Y por eso le estamos prestando mucha atención. Fíjense ustedes el impacto que está teniendo en el color, pero también en el color y en la producción. Acá les estoy mostrando algunas fotos, testigos, nada de fósforo, sin fósforo y con azufre. Fíjense ustedes la diferencia en la producción, en el color, lo cual me marcó, digamos, un impacto del 24%, en no ponerle azufre o ponerle azufre. El azufre debe ser uno de los nutrientes más baratos que tenemos en los sistemas de producción y no lo estamos aprovechando, digamos, no solamente como para mejorar productividad, sino también para disminuir potenciales estreses que se generan en los escenarios productivos que estamos metiendo la alfalfa hoy, ¿no? Porque son macetas asociadas al efecto del tránsito, a esa disminución, digamos, en el perfil, o esas variaciones genéticas que nos están condicionando, digamos, en profundidad y que muchas veces, asociados a la tasa de consumo que tiene la alfalfa, me quedo sin agua rápido. Una de las estrategias para zonas donde tenemos macetas cortas, pero también donde tenemos impactos, digamos, productivos o potenciales productivos asociados a NAPA, es el tema de monitorear el azufre como una de las variables fundamentales para conocer el impacto que puede tener sobre la persistencia, sobre la calidad de ese cultivo. Y ahora vamos a ver algunas cositas más. Y les muestro, por ejemplo, dentro de esos escenarios, cómo cambiaban, digamos, en esos tratamientos del testigo, el que tenía azufre, el que tenía fósforo, el que tenía la interacción de los dos, fósforo y azufre, cómo cambiaba la concentración de los nutrientes. Fíjense que en el fósforo no pasó nada, en el azufre no pasó mucho, digamos, hay alguna variación, digamos, entre los testigos y el azufre, donde poníamos el azufre estaba más concentrado, pero fíjense en el impacto que tiene sobre el zinc, sobre el acumulado, digamos, la tasa de extracción acumulada en aquellos que tenían azufre, en aquellos que tenían azufre, el impacto que tiene sobre la extracción de fósforo, sobre la extracción del fósforo, tanto en la zona de pico como en la zona de Anguil.
Esto hace, digamos, que empecemos a mirarla desde los diferentes desafíos que tiene el cultivo, no solamente de comerlo directamente con los animales encima, sino también del hacer hoy las alternativas que hay, de llevarlo como silo, de llevarlo como rollo, a ver, digamos, las tasas de extracción de estos nutrientes. Y acá es donde empezamos a ver, digamos, la contribución de la fertilización, ¿no? Esos 9 kilos de fósforo o esos 9 kilos de fósforo más azufre, color, ¿eh? La producción, como les mostraba hoy, el impacto, digamos, que tienen los diferentes ambientes. Hoy les mostraba la vaca lechera y la vaca de carne. Yo diría, che, el potencial productivo, cuando mirábamos el azufre, por ejemplo, en el perfil como indicador, en los ambientes donde teníamos tosca, no había más de 70 kilos en el primer metro, que es hasta donde podíamos llegar. Pero fíjense ustedes en lugares donde no teníamos respuestas al azufre, el por qué podría haber estado dado. Fíjense ustedes la contribución que hacen las napas nuestras en cuanto al azufre, que están dejando en el perfil. Cuando mirábamos el primero 2 metros, 2 metros 50 de perfil, estábamos teniendo en el perfil alrededor de 200 kilos de azufre. O sea, más del doble de lo que teníamos en el ambiente restrictivo. Y por eso la variación en producción. Fíjense ustedes el anclaje en la producción de raíces. Y la producción de raíces en el primer metro que tenemos cuantificado, entre 12 y 14 toneladas de raíces, de materia seca. O sea, eso es lo que soporta esas producciones por corte entre 2.000 y 4.000 kilos de materia seca que estamos sacando, ¿no? Esos ambientes, lo que estábamos haciendo, digamos, es cortar, embolsar y evaluar, digamos, en el laboratorio diferentes nutrientes, calcio, potasio, les decía hoy, magnesio, azufre, fósforo, zinc. ¿Por qué lo evaluábamos? Porque queríamos ver cuál era la tasa de extracción. Le estoy mostrando diferentes imágenes asociadas, digamos, a el fósforo solo o el fósforo, digamos, en interacción con el azufre. Este es el porcentaje de mejora sobre esta variable, ¿no? Una de las cosas que les decía que varía mucho es el tema de calidad. Fíjense ustedes que en 3 años, en los lugares donde fertilizábamos con fósforo y azufre, digamos fósforo y azufre, estábamos generando el equivalente a 6,6 toneladas de proteína, mientras que en los testigos estábamos generando 4,6, o sea, casi 2 toneladas más de proteína asociada a la nutrición, ¿no? Dice, 3.000 kilos más de materia seca, pero también son 3.000 kilos más de materia seca y asociado a eso, este impacto, digamos, sobre la nutrición, ¿no? Sobre el estado nutricional, sobre la proteína de la alfalfa. Fíjense que pasábamos, cuando mirábamos con el índice SPAT, el clorofilómetro, digamos, para ver tamaños, para ver intensidad de verdor, en los testigos teníamos alrededor de 26 unidades, en las fertilizadas teníamos alrededor de 46. Eso lo que me está indicando es, o lo que estamos buscando hoy, es ver, digamos, cómo podemos relacionar este aparatito, digamos, que es sencillo, para ver, digamos, qué cantidad de proteína podemos estar entregando, digamos, con diferentes escenarios productivos. Diferentes escenarios productivos no solamente por potencial de producción, sino también por calidad de producción de esas alfalfas. Para ir sintetizando este tema de la tasa de extracción, lo que estábamos viendo, digamos, esto es un trabajo que se presentó a la revista Ciencia del Suelo, lo que está mostrando la gráfica es cuánto estamos necesitando de nitrógeno, por ejemplo, por tonelada de materia seca que estamos generando. De 2, 4, 6, 10. Para que ustedes vean la importancia que tiene el saber cuando estamos sacando 8 toneladas de materia seca de alfalfa del lote, nos estamos llevando el equivalente a 280, 290 kilos de nitrógeno. Cuando estamos sacando 8 toneladas, 10 toneladas del lote, estamos sacando alrededor de 20, 25 kilos de P, de fósforo, digamos, elemento, de ese lote. O sea, por año. Imagínense ustedes en esos 4 años que nos decía hoy Verónica, cómo estamos afectando, digamos, el balance de fósforo, ¿no? Pero no solamente el balance de fósforo, fíjense en el balance de potasio. Cuando sacamos 8 toneladas, estamos sacando 250 kilos de potasio. No sé si alguno de ustedes está reponiendo, digamos, con estas bases, con potasio, con
calcio, con magnesio. Haciendo esto, digamos, podemos ver que no solamente es importante ver la fijación de nitrógeno, el uso del fósforo, sino también hay otras variables que no estamos considerando en los nutrientes, por ejemplo el azufre. Y fíjense que el azufre, el cultivo está necesitando para producir alrededor de 10 toneladas, 25 kilos de azufre elemento. Puede ser que lo tenga, como en el caso de aquellos que tengan acceso a napa, o perfiles, digamos, donde las napas han estado presentes, pero hay otros productores que no están teniendo esta posibilidad, son porque tienen suelos macetas, porque tienen suelos que tienen dificultad, digamos, asociadas a perfiles con discontinuidades de horizontes importantes, como B texturales, o sea, mucha arcilla en el perfil, y eso hace que el cultivo se estrese, el cultivo pierda, digamos, esos foliolos y esa productividad, digamos, y esa calidad, esa persistencia en el tiempo. Para sintetizar esto, lo que nos estamos llevando, digamos, cuando estamos cosechando 1 tonelada de alfalfa, este promedio de nitrógeno, este promedio de kilos de fósforo, que si vamos a tabla, en general son bastante parecidos en tablas, en algunos casos sobreestiman, estos son casos reales, digamos, de nuestros sistemas productivos, de 17 cortes que se hicieron en los diferentes puntos de evaluación, y que en promedio, la alfalfa necesitó esto por tonelada de nitrógeno, esto de fósforo, esto de potasio, esto de azufre, esto de zinc. Y cuando hicimos una cuenta, si esos cortes los llevábamos directamente para hacer rollo, estábamos triplicando la tasa de extracción de bases, las cuales estaban explicadas en un 26% por el calcio, un 70% por el potasio y un 6% por el magnesio, donde en esos años cambiamos 0,2 unidades, 0,2 unidades el pH, con lo cual eso nos abre, digamos, otro capítulo importante para no solamente ver cuánto fósforo le vamos a poner a la pastura, sino también qué vamos a hacer con esa pastura. ¿La vamos a comer directamente? ¿La vamos a sacar para rollo, para silo? ¿Vamos a reponer todo lo que nos estamos llevando? ¿Qué vamos a generar como estrategia para que no se nos modifique el pH de los suelos? ¿Por qué? Porque el pH ya se está modificando, digamos, en lugares donde no estamos extrayendo con alfalfa, sino con cultivos anuales. Fíjense en los cambios y la presencia, digamos, de esos pH por debajo de 6. Esos colores naranjas que están apareciendo, digamos, en los últimos años. Fíjense en la amplitud de situaciones pristinas a situaciones agrícolas. Estos cambios en el pH, en el cultivo de alfalfa, son, digamos, un factor reductor importante. Cuando vemos los cambios en el porqué, se aparecen, digamos, diferentes cosas, entre ellas, digamos, cuando empiezan a aparecer esos cambios en los pHs, a ser más ácidos, fíjense ustedes que las bacterias se empiezan a condicionar, por lo tanto, los Rhizobium de esa alfalfa, en vez de fijar nitrógeno en los primeros centímetros, están fijando en profundidad. Arriba, digamos, aparecen más las comunidades fúngicas. Hoy Verónica decía que se está trabajando para mejorar, digamos, genéticamente el comportamiento a hongos. Y muchas veces nosotros, a través del manejo, estamos alterando toda la dinámica del calcio y del magnesio, por lo tanto, digamos, acidificando, cambiando la disponibilidad de esos nutrientes y, por lo tanto, acelerando, digamos, estos procesos. En los cultivos anuales nos estamos viendo, digamos, asociado a la cantidad de veces que estamos entrando a aplicar a los trigos, al maní, a la soja. Hoy ya estamos aplicando en el maíz por diferentes hongos de suelo. Hubo alguna temporada donde tuvimos muchos problemas de Fusarium, asociado, digamos, a los cambios pH 5.2, 5.7, donde las bacterias se debilitan y los hongos, digamos, se multiplican. Estas cosas, digamos, nos están haciendo pensar en la tercera variable que les quería presentar, que es el tema del complejo de intercambio. Es nada más y nada menos que entender que parte de esos residuos no es lo mismo estar comiéndolo directamente que sacándolo a través del silo. Cuando sacamos silo nos estamos llevando todos esos kilos de potasio, de calcio y de magnesio y de fósforo y de azufre y de todas las variables esas que les mostré a un lugar concentrándola.
que muchas veces algunos están volviendo esas heces, esos purines al campo, y otros se está concentrando, digamos, en un corral. Pero en el campo, ¿qué está pasando? Está pasando esto, o sea, hay muchos campos que hoy están teniendo problemas de acidificación. Cuando vemos los pH de los suelos y vemos la saturación de bases, fíjense que todos, la mayoría, cuando no están en el 85, 90%, que sería lo ideal, fíjense que la mayoría de los establecimientos que están teniendo problemas con las alfalfas para producción, digamos, para lograr potenciales de producción y persistencia, hay ambientes que están teniendo pH 6 y hay otros ambientes que están teniendo pH 5, con saturaciones de base que van desde el 50% al 70 y pico por ciento. Y cuando la miramos en el potencial de caída de rendimiento, la alfalfa, la línea roja, cuando estamos con pH 5-7, en general estamos perdiendo casi un 50% del potencial productivo. Y si ustedes lo llevan a la realidad, es un poco lo que nos decía hoy Verónica, asociada, digamos, a que tenemos un delta súper importante entre lo que se está cosechando en los ensayos y lo que se está produciendo a nivel de campo. Fíjense que con otros cultivos, si bien hay una disminución en el maíz, en la soja, fíjense que frente a los mismos pHs, la alfalfa perdía el 50% y en el maíz perdía el 20% del potencial productivo. Y muchas veces esos cambios, digamos, cuando se aceleran, esas caídas en los pH, por, digamos, hacer más hilos, por no, digamos, cambiar la realidad productiva de las bases, nos estamos condicionando y queremos volver, digamos, a esa estabilidad que nos daba la alfalfa, y estamos con suelos 5-7, y obviamente el potencial productivo no lo vamos a lograr, no porque no tengamos genética para lograr esas 70 toneladas en 4 años, sino por el efecto que está generando el pH sobre las bases de intercambio en nuestros suelos. Y por eso estamos trabajando mucho con el tema de corregir con calcio, con magnesio, con la combinación de los dos, calcio y magnesio, y azufre, digamos, en nuestro sistema, tratando de revertir parte de estos cambios de acidificación, buscando fertilizantes de reacción neutra o alcalina en nuestro sistema y dejar de usar las fuentes de reacción ácida. Tenemos suelos ácidos y estamos usando fuentes de reacción ácida, por ejemplo MAP. El MAP no es que sea malo, sino que la fuente esa, en contacto con el agua, lo primero que hace es acidificar, digamos, cambiarle el pH, bajar el pH de ese suelo. Y si cambia el pH, está cambiando, digamos, la posibilidad de que esa planta se exprese. Al expresarse menos, lo que estamos perdiendo es potencial productivo respecto al máximo. Esas cosas las empezamos a ver, digamos, en los diferentes síntomas de deficiencia, desde el nitrógeno, como le he mostrado hoy, a través del clorofilómetro y de la evaluación que le mostraba promedio, desde las deficiencias asociadas al fósforo, las deficiencias asociadas al potasio, esas manchitas que se parecen ¿cómo es? A la escarificación de los PRIX, a la deficiencia de boro, de cobre, variables, digamos, que son fundamentales para mejorar la producción de hojas de esa alfalfa, que va a ser, digamos, la parte más rica y productiva de este cultivo, ¿no? Cuando vemos cómo está el calcio en nuestros sistemas, en general también vemos, digamos, la presencia de esos colores más naranja, más rojo, y que muchas veces vemos, lo que primero observamos es en los cultivos anuales, en la soja, digamos, las formas estas de cucharita, que muchas veces las relacionamos con efectos hormonales, y que no pasa por hormonales, sino que pasa por una deficiencia de calcio, que se nos empiezan a quebrar los maíces y empieza a formarse el famoso esquilín en el cultivo de maíz y le echamos la culpa a los materiales. Muchas veces es esto, deficiencia de calcio. Cuando miramos el magnesio, digamos, en nuestros suelos, también vemos que empieza a predominar los colores amarillos y naranja, pasamos del verde a esos colores, y eso nos está mostrando, digamos, cambios importantes, que los podemos detectar en algunos cultivos sensibles, maíces, que muchas veces confundimos esto con deficiencia de zinc, deficiencia de magnesio, esos colores amarillentos, en las nervaduras de hojas de maíces,
esas espigas raras que forman granos chiquitos, que la punta, digamos, está reabsorbida. Esas cosas, digamos, empiezan a aparecer asociadas a la deficiencia de magnesio, que estos años se está viendo muchísimo, muchísimo, estas deficiencias asociadas a que teníamos mucha agua y no tenemos, digamos, algunos nutrientes en solución, como por ejemplo calcio, magnesio, y que van a aparecer síntomas muy visibles asociados, digamos, a esa deficiencia. Deficiencia de potasio, fíjense que empiezan a aparecer los colores más claros, asociados, digamos, a esos cambios en los sistemas productivos. Todo esto está haciendo, digamos, que la dinámica de nutrientes sea, y las bases en sí, sean un factor importante a abordar cuando empecemos a ver este tipo de síntomas en los cultivos que son antecesores a los cultivos de alfalfa, que pueden ser maíz, que pueden ser soja, que pueden ser girasoles. Que tenemos que estar atentos, digamos, a lo que nos está contando la planta, si no hacemos análisis de suelo, y que si vemos este tipo de síntomas, los invito a que empecemos a chequear esos pHs, y que si podemos estratificarlos sería fundamental reconocer los primeros 0,10, 10,20, para adelantarnos a este tipo de problemas, o sea, para que no nos suceda esto. Porque en la medida que eso nos sucede, vamos a ver, digamos, los tableros más en rojo que en verde, y eso significa, digamos, que empiezan a aparecer cosas raras, empiezan a aparecer deficiencias. Fíjense que la mayoría, el calcio debería estar en más del 60% y en la mayoría de los sistemas nuestros está entre el 40 y el 50%. El magnesio respecto a la SIC debería estar en más del 12 y está en el 7. Todas estas variables hacen que empiecen a aparecer situaciones ideales, situaciones de media y situaciones de baja. La mayoría de los sistemas que están hoy con problemas de persistencia, de producción, están en rojo o en media, digamos, asociados a estos indicadores. Saturación de base. Fíjense en la saturación de base, 54%, 58%, 73%, 65%, ideal 60%, 90%. ¿Cómo estamos abordando esto? Estamos tratando de corregirlo y preguntarle a la planta cómo lo está censando, porque en la medida que aparezcan deficiencias de calcio, como empiezan a aparecer acá, y deficiencias de azufre, van a aparecer, digamos, concentraciones bajas de nitrógeno, concentraciones bajas de potasio. Fíjense que hay ambientes que están pasando eso, situaciones donde empiezan a expresarse cosas raras y que no la estamos teniendo en cuenta, el calcio, al azufre, al manganeso, hay un montón de variables que no estamos censando y que la planta nos está contando cómo está censando esos ambientes. Pero fíjense que la mayoría de los ambientes nuestros estamos con deficiencias importantes en calcio o niveles bajos que nos están condicionando muchas veces la productividad del cultivo. Para tratar de corregir eso, lo que estamos buscando es trabajar con calcitas de diferentes tipos, micronizadas, conchillas, caldonomítica. Hay diferentes trabajos que se han hecho en zonas más complicadas, digamos, desde el punto de vista del pH, con pH, digamos, de estas características, donde lo que buscamos es corregir, digamos, esas unidades, y acá tienen las dosis promedios que han mejorado, digamos, esa proporción, ese delta de 0,4 a 1,1 en el pH inicial respecto al final. Esto quiere decir que frente a estas intervenciones han mejorado, digamos, el pH de los suelos, llevándolo desde 5,3, 5,5 alrededor de 6,2, 6,5, que empieza, digamos, a tener un menor impacto sobre la disponibilidad de estos nutrientes, estar más disponible y por lo tanto presentar menos síntomas visibles y efectos sobre la producción y la persistencia. Diferentes escenarios, revisiones. Esta presentación queda, digamos, en la web, por lo tanto ustedes van a ver, digamos, diferentes trabajos que se han venido haciendo en región pampeana y extrapampeana sobre el efecto, digamos, sobre la productividad, donde se han logrado con algunos tratamientos mejorar entre un 20 a un 40 o 50% la productividad del cultivo de alfalfa. Diferentes escenarios, diferentes niveles de producción, fíjense, pasando de 3 toneladas por corte a casi 5 toneladas por corte, mejorando, digamos, la disponibilidad de calcio y de magnesio principalmente,
y no solamente mejorando el pH, digamos, asociado a ese calcio y ese magnesio y la productividad de la alfalfa, sino también mejorando una variable que es fundamental reconocer para potenciar la productividad, que es la infiltración. O sea, mejorar la infiltración en estos escenarios asociados a raíces es una de las variables que estamos buscando. Simplemente diferentes estrategias, diferentes lugares donde se han tratado de evaluar el efecto de calcitas, dolomitas sobre la productividad y persistencia, para que ustedes vean, por ahí esto no tuvo para expresarse la producción, pero sí para expresarse la persistencia, que es una de las variables que más estamos viendo que está cambiando en la alfalfa y por lo tanto es una variable a tener en cuenta, digamos, la corrección con sales dolomíticas o calcitas. Simplemente para hacer un ejercicio, en 3 años, en la zona, en estos escenarios donde les presentaba hoy, nos llevamos alrededor de 200 kilos de calcio, 400 kilos de potasio, 43 kilos de magnesio, o sea, la suma de cationes, 600 kilos de estos nutrientes. Y en 3 años nos llevamos el equivalente a casi 40 kilos de azufre, o sea, 180 kilos de yeso, y nos llevamos en 3 años el equivalente a 48 kilos de fósforo, o sea, 200, casi 15 kilos de MAP. Esto para que vean ustedes la equivalencia y lo que estamos sacando cuando estamos sacando rollos, estamos sacando para silo de un sistema donde las estrategias de reposición o de arrancador no superan los 60, 80, 100 kilos. Y esto lo que nos está mostrando es que no solamente nos estamos quedando cortos con el fósforo, sino también nos estamos quedando cortos con el azufre. Nos empezamos a cambiar, digamos, el pH de nuestro sistema asociado a la tasa alta de extracción en lugares donde no nos imaginábamos que íbamos a tener problemas con el pH de los suelos. Simplemente 2 realidades para que ustedes vean un sistema pastoril que nos estamos llevando en equivalente, digamos, en calcio, magnesio y potasio, alrededor de 280 kilos. Cuando sacamos esa misma producción, pero con cosecha mecánica, estamos casi triplicando la tasa de extracción de estas bases. Fíjense en los niveles de kilos de azufre que estamos sacando en un sistema pastoril o en un sistema cosecha mecánica. Y los kilos, como les he mostrado hoy, de pastoriles o máquina a través del fósforo. Eso en la zona de Anguil. En la zona de Orila Pico, fíjense ustedes cómo cambia la magnitud, pasar de 700 a casi 1700 kilos de estos cationes, pasar de 45 kilos de azufre a 100 kilos de azufre, y pasar de 180 kilos de equivalente MAP a casi 400 asociada a la producción, ¿no? Esos cambios, digamos, cuando uno mejora productividad también depende del sistema en el cual está trabajando, sistemas pastoriles o sistemas de tasa de extracción, que hoy están pasando a ser en algunas zonas importantes, todo el tema de megafardos, fardos, silos, que pueden tener, digamos, alguna consecuencia negativa asociadas al balance de nutrientes en nuestros sistemas de producción. Y la última, hoy se está trabajando mucho en suelos clase 6 para lograr, digamos, mejorar la implantación y la producción de alfalfa. Este es un caso que estamos siguiendo en la zona de Huanchilla, centro-sur de Córdoba, donde los grandes conflictos están asociados a los problemas hídricos y salinos. Y para que ustedes vean que no es una foto superpuesta, sino que es un ambiente, digamos, de pelo de chancho, acá tienen, digamos, el efecto, digamos, de la alfalfa sobre el pelo de chancho, digamos, que está viniendo, se está recuperando. Simplemente escenarios productivos diferentes, realidades diferentes en producción. El agua, digamos, como una variable limitante, pero aquellos problemas muchas veces no por volumen, sino por captación o distribución de ese recurso y un impacto negativo que tiene como variable principal de los sistemas en implantación, en producción, en persistencia y en calidad, que va acompañado y se va sumando, digamos, a otros factores reductores para ponerle, digamos, jerarquía,
que empiezan a aparecer como los nutrientes, estos fósforo y azufre, y por lo tanto, digamos, dependiendo del sistema que estemos utilizando, el complejo de bases que puede estar generando, digamos, también conflictos en las persistencias y en la producción de cultivos. Que los sistemas más inestables y con alta variabilidad interanual, zonal, digamos, como son los bajos, en nuestros sistemas y en los cuales se han redistribuido, adaptados a algunas especies, la alfalfa pasa a ser una de las protagonistas que está acompañando y que, a mi criterio, asociada a lo que es disminución en el riesgo hídrico, es fundamental empezar a introducir. Así que simplemente agradecerles que nos hayan acompañado. Les dejo alguna bibliografía que hemos utilizado y que hemos sintetizado, digamos, parte de esta información y que seguramente van a seguir, digamos, apareciendo en la medida que podamos seguir recorriendo e identificando algunos factores reductores sobre la productividad de los diferentes cultivos de nuestros sistemas productivos. Muchas gracias. Impecable, Cristian. La verdad que desafíos que tenemos, no solo para el cultivo de alfalfa, ¿no? Porque los mapas que están construyendo el INDA hablan por sí solos. Viendo, bueno, son las 9:15, no veo preguntas en el chat, solamente queda, bueno, agradecerles a Advance y a Alfalfa WL porque realmente, bueno, la calidad de los especialistas es espectacular. Creo que muy justo esta presentación va a quedar colgada en YouTube, después le vamos a pasar el link, hubo un montón de prescriptos que vamos a compartirlo, así que muy bueno y bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, Verónica, Cristian por las presentaciones. Así que nos veremos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Hasta Muy luego. amable. Hay una mano